El eco de los zapatos italianos de Alessandro Montanari reverberaba por los pasillos de mármol de la mansión como una sinfonía de arrogancia. Cada paso calculado, cada movimiento estudiado, todo en él gritaba superioridad. A los 42 años, había construido un imperio financiero que lo colocaba en la cima de la pirámide social, pero también había levantado muros invisibles alrededor de su alma, volviéndolo impermeable a la humanidad que lo rodeaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Era una mañana de martes, cuando sus ojos se fijaron, con el habitual desdén, en la figura encorvada que fregaba el suelo del vestíbulo principal. María de los Santos, 58 años, trabajaba desde hacía casi una década en esa casa, pero para Alessandro, ella no pasaba de ser un objeto funcional, tan invisible como los muebles que limpiaba diariamente. «Esta mujer es patética», murmuró Alessandro al teléfono, caminando deliberadamente cerca de María, quien se encogió al escuchar sus palabras. «No entiendo por qué mi madre insiste en mantener a esta cosa aquí. Cualquier robot haría un trabajo mejor». María fingió no escuchar como siempre hacía. Sus manos callosas continuaron el movimiento circular en el suelo, pero su corazón se contrajo. Ella conocía cada rincón de esa casa, cada foto en las paredes, cada historia detrás de los objetos que cuidaba con tanto cariño. Sabía que la madre de Alessandro, doña Elisabetta, de 83 años, había perdido a su marido hacía 5 años y que encontraba en María no solo una empleada, sino una compañía silenciosa en los días solitarios. María, la voz áspera de Alessandro, cortó el aire como una cuchilla. «Cuando termines esa payasada de limpieza, ve a arreglar el cuarto de mi madre, y esta vez trata de no romper nada. Ya hemos tenido suficientes pérdidas con tu incompetencia». Ella levantó los ojos por una fracción de segundo, encontrando la mirada helada de él. «Sí, señor Alessandro», respondió con voz baja, cargada de una dignidad que él jamás logró reconocer. Alessandro resopló, ajustándose el puño de la camisa. «Y otra cosa, quiero que termines todo antes de las 5. Tengo una reunión importante aquí hoy, y no puedo tener distracciones circulando por la casa». María asintió en silencio, tragándose las palabras que le gustaría decir. Distracciones. Así era como él la veía. 22 años trabajando honestamente, criando 3 hijos sola con el salario que ganaba allí, y para él ella era solo una distracción. Doña Elisabetta observaba todo desde lo alto de la escalera, su corazón partiéndose con cada palabra cruel de su hijo. Había intentado innumerables veces conversar con Alessandro sobre su frialdad, pero él siempre cambiaba de tema, alegando que el sentimentalismo era cosa de personas débiles. «Hijo mío», le había dicho la semana anterior, «esta mujer cuida nuestra casa como si fuera suya. Merece respeto». «Mamá, por favor», había respondido Alessandro con impaciencia, «le pagamos para eso. No necesitamos tratarla como si fuera de la familia. Limítate a los hechos. Ella trabaja, recibe, punto. No compliques las cosas». Pero ese martes fatídico, el destino preparaba una lección que ninguna universidad o escuela de negocios podría enseñar. Era casi mediodía cuando comenzó el olor. Sutil al principio, como un susurro olfativo que pocos notarían. María estaba en el segundo piso, organizando la biblioteca, cuando sus narinas expertas captaron algo diferente en el aire. Se detuvo, inhaló profundamente y su corazón se disparó. Humo. Sin pensarlo 2 veces, soltó los libros y corrió por los pasillos, siguiendo el rastro cada vez más intenso del olor acre. Sus pies descalzos
Se había quitado los zapatos para no hacer ruido, como Alessandro siempre exigía. Se deslizaban por el suelo encerado mientras buscaba el origen del problema. Fue cuando llegó al cuarto de doña Elisabetta que el horror se reveló por completo. Llamas anaranjadas danzaban por las cortinas como demonios en fiesta, lamiendo las paredes con un hambre voraz. El fuego había comenzado cerca de la chimenea, probablemente una chispa que había saltado sobre la alfombra persa centenaria, y ahora se extendía con una velocidad aterrorizante. Y allí, en el centro del infierno que se formaba, estaba doña Elisabetta. La anciana se había desmayado en su sillón favorito, inconsciente de la muerte que danzaba a su alrededor. Su ropa aún no había prendido fuego, pero era cuestión de segundos. El humo denso ya se apoderaba del ambiente, volviendo el aire irrespirable. María no dudó. Gritó pidiendo socorro con toda la fuerza de sus pulmones, un sonido que resonó por toda la mansión como una alarma desesperada. Los empleados comenzaron a aparecer, pero cuando vieron las llamas, retrocedieron instintivamente. «¡Llamen a los bomberos, rápido!», gritó María a una de las empleadas más jóvenes, que corrió escaleras abajo en pánico. Alessandro apareció en el pasillo en ese momento, viniendo de su oficina. Cuando vio las llamas, su rostro palideció instantáneamente. «¡Mi madre!», gritó corriendo hacia el cuarto, pero el calor era demasiado intenso. Las llamas bloqueaban cualquier paso seguro. «¡Mi madre está ahí dentro!». Fue entonces cuando María tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decir palabra, corrió hasta el baño más cercano, empapó una toalla con agua fría y se cubrió la cabeza y los hombros. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero su mente estaba clara. Conocía ese cuarto mejor que nadie. Cada mueble, cada camino, cada posible ruta de escape. «¡No!», gritó Alessandro cuando se dio cuenta de sus intenciones. «¡Vas a morir ahí dentro!». María se detuvo por un segundo, lo miró directamente a los ojos por primera vez en 10 años de trabajo, y dijo con una firmeza que él jamás había escuchado en su voz: «Su madre me trata como persona desde hace 10 años. Es lo mínimo que puedo hacer por ella». Y entonces se sumergió en el infierno. El calor era insoportable. Con cada paso que daba, María sentía como si su piel fuera arrancada por garras invisibles. El humo quemaba sus pulmones, haciéndola toser violentamente, pero no se detuvo. Guiada por la memoria y la determinación, se movió por el cuarto en llamas como una sombra decidida. Doña Elisabetta estaba inconsciente, pero respirando. María la tomó en sus brazos con una fuerza que no sabía que tenía y comenzó la caminata de regreso. Cada segundo parecía una eternidad. Las llamas habían crecido, bloqueando parte del camino que había usado para entrar. Pero María conocía esa casa. Conocía cada rincón, cada pasillo alternativo. Años de limpieza silenciosa habían mapeado en su mente cada centímetro de ese lugar. Cargando a doña Elisabetta, se dirigió hacia el balcón del cuarto, donde había una escalera de emergencia externa que solo ella sabía que existía. La propia Elisabetta se la había mencionado casualmente, años atrás, durante una de sus conversaciones solitarias. Cuando María apareció en el balcón exterior, cargando a doña Elisabetta en sus brazos, el alivio fue audible. Alessandro estaba en el jardín, habiendo bajado corriendo, y cuando vio a su madre siendo traída a salvo, sus piernas flaquearon. «¡Mamá!», gritó, corriendo para recibirla de los brazos de María. Doña Elisabetta estaba consciente ahora, tosiendo pero viva. Sus ojos buscaron inmediatamente a María, que estaba a su lado, con el rostro ennegrecido por el humo, la ropa chamuscada, pero con una sonrisa suave en los labios. «María, hija mía», susurró doña Elisabetta, extendiendo la mano temblorosa para tocar el rostro de la mujer que había arriesgado todo para salvarla. «Tú podrías haber muerto».
María sostuvo la mano de la anciana entre las suyas, ahora temblorosas por la adrenalina. Usted siempre fue buena conmigo, doña Elisabetta. Jamás la habría dejado sola. Fue en ese momento que Alessandro realmente miró a María. No de reojo, no con desdén, sino que verdaderamente la miró. Vio las lágrimas mezcladas con el hollín en su rostro. Vio las manos lastimadas por las llamas. Vio a la mujer que había despreciado durante años, que había arriesgado su propia vida para salvar a la persona más preciosa de su mundo. Y algo dentro de él se rompió. Yo, comenzó, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo alguien pide perdón por una década de crueldad? ¿Cómo se explican años de ceguera voluntaria? Los bomberos llegaron 15 minutos después, pero el fuego ya estaba siendo controlado por los empleados y vecinos que se habían movilizado. Doña Elisabetta fue llevada al hospital como precaución, pero estaba bien. María rechazó atención médica, insistiendo que solo tenía algunas quemaduras leves. En realidad, no estaba bien. Además de las quemaduras, había inhalado mucho humo. Pero su preocupación estaba completamente enfocada en doña Elisabetta. 3 días después, Alessandro estaba en el hospital, al lado de la cama de su madre. Ella se recuperaba bien, pero el médico había dicho que unos minutos más en ese humo habrían sido fatales. «Ella me salvó, Alessandro», dijo doña Elisabetta, sosteniendo la mano de su hijo. Y no solo del fuego, María me salva todos los días, con su gentileza, su conversación, su cuidado. Me hace recordar que aún soy humana, no solo una vieja rica esperando la muerte. Alessandro había estado en silencio durante horas. Desde el incendio, no podía quitarse de la mente la imagen de María desapareciendo entre las llamas. Una mujer que había tratado como basura, había arriesgado todo por su familia. ¿Por qué lo hizo, mamá?, preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que no había mostrado en décadas. ¿Por qué arriesgó la vida por nosotros después de todo? Después de cómo la traté. Doña Elisabetta sonrió débilmente. Porque, hijo mío, ella posee algo que tú olvidaste que existía: humanidad. Cuando María volvió al trabajo la semana siguiente, aún con vendas en las manos y tos ocasional, encontró a Alessandro esperándola en el vestíbulo principal. Estaba sentado en la escalera de mármol, algo impensable semanas antes. «María», dijo, levantándose cuando ella entró, «necesito hablar contigo». Ella se detuvo, tensa. Durante 10 años, las conversaciones con Alessandro significaban humillación o despido. «Puede despedirme si quiere, señor Alessandro», dijo calmadamente. «Sé que me pasé de la raya cuando entré al cuarto sin permiso durante el incendio». Alessandro cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra cruel que había dicho a lo largo de los años. «María», comenzó, su voz quebrándose levemente, «necesito pedirte perdón». Ella parpadeó, confundida. En una década jamás había escuchado esas palabras de su boca. «¿Perdón por qué, señor?» «Por todo», dijo mirándola directamente a los ojos. «Por cada palabra cruel, por cada momento en que te traté como si fueras invisible, por haber sido ciego a tu humanidad, a tu bondad, a tu grandeza». María se quedó en silencio, procesando esas palabras. «Salvaste a mi madre», continuó Alessandro, «pero más que eso, me enseñaste que me había convertido en un monstruo. Durante años pensé que el dinero y el poder me hacían superior. Pero el día del incendio, cuando te vi corriendo hacia las llamas sin dudar, me di cuenta de la verdad. Tú eres mucho más grande de lo que yo jamás fui». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de María, pero permaneció en silencio. «Quiero cambiar», dijo Alessandro, su voz firme ahora. «Quiero aprender a ser humano otra vez. Y quiero comenzar pidiendo, no exigiendo, pidiendo, que me perdones y me ayudes a ser una mejor persona».
María se limpió las lágrimas y miró a ese hombre que había pasado años despreciándola. Vio, por primera vez, no arrogancia en sus ojos, sino vulnerabilidad genuina. «Señor Alessandro», dijo suavemente, «lo perdono, siempre lo perdoné. Pero la pregunta es, ¿puede usted perdonarse a sí mismo?». Esa pregunta resonó en la mente de Alessandro durante semanas. Comenzó a observar a María trabajando, pero ahora con otros ojos. Vio cómo cuidaba cada objeto de la casa con cariño, cómo conversaba gentilmente con los otros empleados, cómo siempre tenía una palabra de consuelo para su madre. Lentamente, comenzó a incluirla en las decisiones de la casa. Le preguntaba su opinión sobre cambios, pedía sugerencias sobre cuidados para doña Elisabetta. María, inicialmente desconfiada, gradualmente comenzó a responder con más apertura. Un mes después del incendio, Alessandro hizo algo que conmocionó a todo el personal de la mansión. Aumentó significativamente el salario de María, le ofreció seguro médico completo para ella y su familia y, más importante, pidió disculpas públicamente a todos los empleados por su comportamiento anterior. «Durante años», dijo, reuniendo a todo el personal en la sala principal, «me comporté de manera inaceptable con ustedes. Traté a personas dignas como si fueran objetos. Eso cambió. A partir de hoy, esta casa será administrada con respeto y dignidad para todos». La transformación no fue instantánea. Los viejos hábitos son difíciles de romper y Alessandro ocasionalmente se sorprendía siendo impaciente o arrogante. Pero ahora se corregía, pedía disculpas genuinas y continuaba intentando. María se convirtió en mucho más que una empleada. Se convirtió en una consejera, alguien cuya opinión Alessandro respetaba profundamente. Doña Elisabetta, observando el cambio de su hijo, sentía su corazón calentarse por primera vez en años. 6 meses después del incendio, Alessandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Creó una fundación para apoyar a familias de trabajadores domésticos, ofreciendo educación, salud y oportunidades profesionales. María fue invitada a ser la directora ejecutiva. «No sé nada sobre administrar una fundación», protestó cuando él le hizo la propuesta. «Pero sabes sobre dignidad humana», respondió Alessandro. «Sabes sobre cuidar a las personas. El resto lo aprendemos juntos». En la ceremonia de lanzamiento de la fundación, Alessandro hizo un discurso que muchos jamás olvidarían. «Durante la mayor parte de mi vida creí que el éxito se medía en números bancarios y propiedades. Pero hace 6 meses, una mujer valiente me enseñó que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de poner la vida de otros por encima de la propia. María de los Santos no solo salvó a mi madre de las llamas, salvó mi alma de la oscuridad». María, en el escenario a su lado, lloró silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud por ver que el cambio genuino era posible, incluso en los corazones más endurecidos. 2 años después, la mansión se había convertido en un lugar completamente diferente, aún lujosa, pero ahora llena de calidez humana. Alessandro había aprendido los nombres de todos los empleados, preguntaba por sus familias, celebraba sus logros. Doña Elisabetta, ahora de 85 años, estaba más feliz de lo que había estado en décadas. Su hijo había reencontrado su humanidad y ella podía descansar sabiendo que se había convertido en el hombre que siempre soñó que fuera. María continuaba viviendo en su casa sencilla, pero ahora tenía seguridad financiera y, más importante, el respeto y cariño de una familia que había aprendido a verla verdaderamente. En una tarde de domingo, 2 años después del incendio, Alessandro y María estaban en el jardín de la mansión observando a doña Elisabetta alimentar a los pájaros, un hábito que había retomado después de recuperarse completamente. «¿Te has preguntado alguna vez?», dijo Alessandro pensativamente, «¿cómo sería nuestra vida si ese incendio nunca hubiera ocurrido?».
María sonrió, observando un venteveo posarse en la mano extendida de doña Elisabetta. «Prefiero no imaginarlo», respondió. «A veces el fuego es necesario para quemar lo que es falso y revelar lo que es verdadero». Alessandro asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. El fuego había destruido cortinas, muebles, objetos materiales, pero había revelado algo mucho más valioso: la capacidad humana de cambio, perdón y redención. Esa tarde soleada, mientras observaban a una señora anciana encontrar alegría en gestos simples, dos seres humanos, uno que había perdido su humanidad y otro que nunca la había abandonado, comprendieron que las mayores transformaciones nacen no de las circunstancias que elegimos, sino de cómo respondemos a aquellas que la vida pone en nuestro camino. El eco de los zapatos italianos aún resonaba por los pasillos de mármol, pero ahora llevaban un ritmo diferente, ya no arrogante, sino humilde, ya no superior, sino igualitario. Cada paso de Alessandro se había convertido en un recordatorio silencioso de que la verdadera grandeza no se encuentra en títulos o cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en cada ser humano que cruza nuestro camino. Y María, la mujer que un día fue invisible, se había convertido en la luz que iluminó un alma perdida, demostrando que el heroísmo no usa capas ni posee superpoderes. Vive en el corazón de aquellos que eligen amar aun cuando son despreciados, cuidar aun cuando son descuidados y salvar aun cuando sus propias vidas están en riesgo. El incendio había durado solo 1 hora. La transformación que provocó duraría para siempre. Reflexiona sobre tu propio viaje. ¿Qué incendios de la vida ya han revelado verdades importantes sobre quién realmente eres? A veces, los momentos más difíciles son aquellos que nos muestran nuestra verdadera humanidad. Comparte esta historia con alguien que necesite ser recordado del poder de la empatía y la capacidad humana de transformación.